Normalmente inicio estos videos ya en el aeropuerto, pero en esta ocasión los voy a iniciar aquí en mi casa porque aún no he salido, estoy preparando mi maleta y quiero decirles que nunca en mi vida había estado tan nervioso en un viaje. Desde antes de que empezara el viaje ya hay muchas cosas que arreglar, como la frontera de Canadá ahorita está cerrada y el viaje que estoy haciendo no es un viaje turístico, es una expedición real, pues tenemos una serie de permisos para poder ingresar a Canadá, que más bien es pasar por Canadá para tomar el barco. Entonces, todas esas cosas me ponen muy nervioso, pero bueno, ha llegado el momento de la aventura y dejo mi casa para iniciar esta travesía. Vámonos. Primer paso logrado, viajeros, ya logramos, tenemos pase a abordar, todo salió bastante bien, la gente de Air Canada muy amable. Entonces ahorita estoy, como la tradición manda, en el Salón Beyond de Citibanamex, que aquí iniciaron muchísimos de mis viajes y Citibanamex es patrocinador de este viaje, se subieron al barco conmigo, literal, y entonces pues es la tradición. Y me estoy comiendo una chapatita de chilorio, porque yo creo que en el barco no va a haber chilorio. Este tapabocas va a estar conmigo prácticamente 24 horas, así que ni modo. Me quedan 3 vuelos y ya les iré contando. Vamos a ver qué sigue. Viajeros, ya estamos en Toronto, se logró sin mayores complicaciones, todo ha salido bastante bien, de hecho muy amable la gente de inmigración. Hay una serie de documentos que hay que llevar, pero todo es bastante claro y rápido, así que todavía tengo unas 6 horas aquí de mi primera escala, me quedan 2 vuelos más, así que vamos por el segundo. St. John's, ladies and gentlemen. The local time here is now 11:25. Please remain seated with your seatbelt. Después de 24 horas hemos llegado a San Juan Terranova o St. John's, Newfoundland. Les voy a platicar un poquito más de ese lugar mañana, porque de hecho voy a estar mañana todo el día aquí encerrado porque tengo que estar aislado. Mañana les cuento todo. Llegamos, todo salió bien, todo avanzó perfectamente, muchísimo mejor de lo que me esperaba. Estoy muy tranquilo y muy feliz, así que es momento de hacer la prueba del colchón. Deben ustedes saber que el barco en el que nos vamos a subir no tiene permitido el alcohol. Entonces no hay alcohol ni para celebrar. No tengo una cerveza Corona para llevarme conmigo. Así que solamente tengo esta playera y esto, miren. Me acaba de llegar un mail de la gente de la expedición. Mañana aparentemente vamos a subirnos al barco. Pero hay una cosita. En la última inmersión tuvieron un problema eléctrico y a 1700 metros, entonces yo supongo que tuvieron que regresar y me dijo que por esa razón, aunque mañana nos subimos al barco, no se sabe cuándo vamos a zarpar porque necesitan que los ingenieros diagnostiquen el sumergible. No sé exactamente qué pensar y me dio un poquito de miedo, la verdad. Hay momentos en que uno piensa si está haciendo lo correcto. No sé, la gente todo el tiempo te dice supera tus miedos. Yo creo que los miedos no se superan, sino que uno aprende a navegar con ellos. Pero el miedo es algo natural, o sea, el miedo es como una defensa a no hacer algo que te ponga en riesgo. Pero, ¿cómo saber cuándo es un miedo genuino o auténtico o legítimo o cuándo es un miedo absurdo? No lo sé. Buenas viajeros, se llegó el día. Hoy nos vamos a subir al barco. Anoche me llegó un mail con mucha información, pero entre esa información venía un release, que es un release de responsabilidades. Es un papel que firmas en donde básicamente dice que si te mueres no se puede demandar a la empresa. Este papel se firma en muchas otras ocasiones, cuando te avientas del paracaídas, cuando me aventé del columpio más alto de Nueva Zelanda. Cuando haces una actividad de riesgo, normalmente firmas un release de responsabilidades. Lo que me asustó es que este es un release bastante elaborado y que tiene información
que me asustó un poco. Entre esa información, desde que soy consciente de los peligros de esta actividad que estoy haciendo de la expedición, que el sumergible es un sumergible experimental, que aunque ha sido sometido a varias pruebas y ha bajado un par de veces a las profundidades equivalentes a las que está el Titanic, entiendo que allá abajo hay muchísima presión y que si pasa algo, eso puede derivar en heridas o la muerte. Entonces, pues obviamente esto me asustó. El día de hoy nos vamos a subir al barco, nos van a explicar todo, cómo fue la misión número 1 y acerca de este release. Así que bueno, les voy contando, vámonos al barco. El barco para esta expedición es el increíblemente poderoso Horizon Arctic. Un barco con lo último en tecnología, especializado en asistir a la industria petrolera para trasladar plataformas e incluso es usado para mover gigantescos icebergs. Además de la tripulación del barco, la expedición cuenta con una doctora, 2 arqueólogas, múltiples ingenieros, un equipo de documentalistas y en mi misión tuve la fortuna de tener a bordo a 3 especialistas en el Titanic. Cathy Lamed, miembro de Titanic Community, Rory Golden, explorador irlandés especialista en el Titanic, y P.H. Nargolet, un explorador francés que ha bajado más de 30 veces a los restos y ha formado parte de las expediciones más importantes en la recuperación de objetos del Titanic. Ok, viajeros, bienvenidos al Horizon Arctic. Ahora sí estoy emocionado, de verdad. Hemos llegado al barco, nos dieron ya un recorrido de seguridad y este es mi cuarto, mi cabina, que se les quiero mostrar. Quiero decirles que yo esperaba que el barco estuviera como un 8 y debo decirles que está un 15. Les voy a dar un tour al rato ya que me familiarice con él porque la verdad es mucho, pero quiero darles un tour por mi pequeña habitación y todas las cosas que les van a emocionar junto conmigo. Chequen, este es mi cuarto y les voy a mostrar un poco más. Este es mi cuarto, aquí está mi nombrecito. Tururú. Aquí tenemos el baño, bastante bien, tengo mi regadera. Hello. El baño, tururú. Luego aquí tenemos un closet con algunas cosas que vaya yo a necesitar. Incluso tengo una televisión, que esa no me la esperaba. La cama, un silloncito y aquí un área para trabajar, inclusive un teléfono. Y vean nada más todo lo que tengo aquí que ya me emocionó. Esta es la ropa que nos da Ocean Gate. Tiene mi nombre, la bandera de México. Que me emociona. Está Renata Rojas, que al rato les voy a presentar, que también es mexicana, pero vive en Nueva York. Y es a todo dar y ella es una entusiasta del Titanic increíble y que además ha estado con Ocean Gate mucho tiempo. Este es el fleece porque sabemos que hace frío. La chamarra que va encima, un parche de Titán y el parche oficial del Titanic Survey Expedition. Soy parte del crew, mi nombre, mi bandera. Tenemos estos pantalones para el frío, para cuando hagamos lo del sub, junto con los calcetines y estos zapatitos. Tenemos todo esto de Ocean Gate, que son playeras, esta cobijita, el gorro, la gorra. Y acá también tengo una maleta para poderme llevar. Me encantaría decirles que voy a hacer la prueba del colchón, pero creo que aquí no es adecuado hacer la prueba del colchón. Buenos días, viajeros. ¿Están listos para un tour por el barco? Vámonos. Ok, aquí estamos entrando a las entrañas del barco. Esta es la parte donde nos preparamos y obviamente toda la gente que trabaja en el barco. Aquí están los lockers, hay que cambiarse para ir al back deck, que sales por aquí. Y para salir aquí hay que irse todo vestido con botas, casco, lentes y más cosas. Pero les voy a mostrar el interior. Acá abajo está la lavandería, aquí está el hospital y vamos a empezar a subir. Esta es la cubierta A. En este salón de aquí, ahorita no hay nadie, pero este salón ahora está dedicado a todos los temas arqueológicos. Tenemos un par de arqueólogos con nosotros. Estos son unos mapas de los restos del Titanic y hay un montón de información y de libros relacionados al Titanic que podemos consultar. Y todos estos los han traído los expertos que nos acompañan en la expedición. Y aquí podemos venir en el momento en que queramos a consultar cosas. De este lado tenemos el restaurante. Ahorita, como pueden ver, no hay comida. Pero... ¡Hi! Aquí donde comemos, miren.
Tenemos toda esta área para comer. La comida está súper rica. Los horarios son un poco diferentes a lo que normalmente tendremos. Desayuno es a las 6 de la mañana, la comida es a las 12 y la cena es a las 5 de la tarde. Pero la verdad hay muchísimas opciones, inclusive para las personas que son veganas, y la comida está deliciosa. De este lado tenemos nuestra sala de juntas. Ay. Esta es la sala de juntas. Aquí tenemos nuestros briefs todas las mañanas a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde para ver cómo van todos los temas y las tareas que se nos encargan. Aquí tenemos nuestra agenda del día. El desayuno, el brief. Aquí hay un salón de fumadores. No hay muchos fumadores a bordo. Y subimos a otro piso. Este es el deck B o la cubierta B. Aquí hay varias habitaciones. Por allá tenemos habitaciones. Y tenemos un gimnasio. Oh, ahorita no hay nadie, pero vean nada más. Un gimnasio bastante equipado. Aquí hay más lavandería. Te lavan la ropa una vez a la semana. Digo, hay gente que está aquí varias semanas. Entonces una vez a la semana, dependiendo de la cubierta, es el día que te toca. Y ahora llegamos a la cubierta C. Aquí está mi cuarto. Aquí tenemos la oficina del jefe del barco. Esa oficina es para la gente que está haciendo el documental y todos los fotografías y videos. El cuarto de Renata y mi cuarto. Seguimos con el tour. Para allá. Este es el deck D o cubierta D. Y aquí principalmente está el agente del barco. Y aquí vamos a llegar, pero tenemos acceso. Ahorita el barco está parado, entonces como pueden ver no hay gente. Pero aquí es donde se maneja básicamente el barco. Y como pueden ver hay dos secciones para manejar el barco. Y eso es dependiendo hacia dónde está el barco yendo. Es decir, que si vamos para allá, la gente se sienta aquí. O si vamos para allá, la gente se sienta allá. El barco es bastante nuevo, tiene como 5 años nada más. Así que tiene mucha tecnología. Y por acá salimos. Desde aquí tenemos una muy bonita vista del back deck, que están ahorita dándole mantenimiento a Titán y también al barco. ¿Qué tal el tour del barco, Está bonito, ¿no? La verdad está muy impresionante este barco. Quiero darles unas actualizaciones de qué pasó en la misión número 1. La que estamos haciendo en la misión número 2, creo que se los he dicho varias veces. En la misión número 1 se estaba intentando hacer la primera inmersión exitosa, pero se enfrentaron con varios retos técnicos. Es la primera vez que se hace esto en este tipo. El sumergible es un sumergible experimental, así que hay mucho que aprender, lo que hace muy emocionante esta expedición. Entonces no se pudo hacer en la primera misión una inmersión con éxito hacia los restos del Titanic. La gente de OceanGate tiene confianza de que en esta misión número 2 podamos lograr la primera inmersión, lo cual sería un momento histórico estar presente en esa primera inmersión y ver y celebrar ese éxito. Y obviamente me encantaría en las inmersiones sucesivas formar parte y poder ver los restos con mis propios ojos. Aún así estamos en una expedición. Esto es una oportunidad única donde hay un enorme margen de aprendizaje y entonces existe la posibilidad de que no podamos hacer la inmersión a los restos del Titanic, pero el hecho de estar aquí, ver todo el sumergible, todo lo que se está haciendo, para mí está siendo fascinante y ojalá logremos ese éxito. Así que changuitos, como decimos en México. Vamos a ir al back deck, que no sé cómo llamarle en español, pero miren, para ir tenemos que cambiarnos todo de ropa. Me necesito poner este overall, casco, eso, botas de plástico, casco y lentes de trabajo. Y esta ropa no la puedo meter al barco, o sea, aquí me cambio y bueno. Esto también te lo tienes que poner. Ay, espérame, pero no tenemos ni idea. Este es tu traje de astronauta. Ella es Renata Rojas, la otra mexicana en la misión. Su pasión por el Titanic se resume a toda una vida intentando poder bajar a los restos del barco. Llevo como 35 años tratando de ir a visitar los restos del Titanic porque era mi sueño el tratar de encontrarlo. Alguien lo encontró antes de que pudiera yo
estudiar oceanografía para poder encontrarlo. Y ahora que lo encontraron y yo soy una banquera, quiero ir a visitar los restos y cumplir mi sueño de visitarlo algún día. Sí, yo creo que el Titanic es mi sueño, el sueño más grande que tengo. He tomado varias decisiones en mi vida de no hacer varias cosas porque quiero enfocarme en ir al Titanic y es mi enfoque, tengo que lograrlo. Oigan chicos, este es mi primer encuentro con Titán. Este es Titán, el único sumergible de su tipo en el mundo que puede albergar a 5 personas. Está hecho de titanio y fibra de carbono. Aquí está, digamos, desnudo, no tiene la capa blanca que tiene, que está acá, que digamos lo cubre o lo viste. Y podemos ver todos los sistemas, las propelas que son de eléctricas y todo el sistema. Ahorita vamos a subir a ver un poco. Están dando un poco de mantenimiento y obviamente al ser esto una expedición, pues todo el tiempo se está tratando de mejorar para lograr el éxito. La cabeza de esta expedición es Stockton Rush, fundador y CEO de OceanGate, cuyo sueño es abrir nuevas puertas de exploración submarina, creando un sumergible único en su tipo que está a punto de hacer historia. So, this is all empty. It has big holes on the bottom. And when we want to go down, we put air from a scuba tank into here. This is a air shock, BF Goodrich air shock. It lifts this up, lets the air out, the water floods in, and the whole thing sinks. And when we want to bring it back up, we put air into this, which is a Bennett trim tab actuator that you'd see on many boats. It opens a quarter turn valve, takes compressed air out of this tank, blows it into here, pushes the water out, and up you come. Fast. Oh yeah, nice long ones, nice. So this is what's referred to as syntactic foam. Syntactic foam is foam that doesn't compress under pressure. So this will keep its size no matter how much pressure's on it. So it's expensive. This is about $15,000 worth of foam. So on here, that's a mount for the laser scanner. We're actually using it for the CTD now. This will look a lot nicer when it has its clothes back on. This is a box. I believe this is for the cameras, and it has a pressure compensator. So this makes sure that the pressure in here is always about, right now it's set at about 5 psi above ambient. So if it's 6,000 psi outside, this will be 6,005, so that if it gets a crack, the oil comes out and the water doesn't necessarily come in. The control spheres we were talking about are here. These are glass. They're about 3/4 inch thick glass. And they're 2 halves. They're filled with oil, so that were they to crack, it won't have an implosion. Glass has a bad reputation. If you have a sphere this size that cracks at Titanic depth is something like 10 sticks of dynamite. It's a massive amount of energy. But when it has oil, it doesn't. It just goes. So we got the aft dome here. This is another 3¼ inch thick titanium dome, bolted to another titanium piece glued to the carbon fiber. Carbon fiber is coated with rhino liner, which is sort of what the military uses. It stops water penetration at high pressure into the carbon fiber. These are the control lines, so the thrusters. This is the drop weight mechanism. So this is what we put these 24-inch long steel pipe, sewer pipe that you can get anywhere in the world, and they weigh 37 pounds. And we feed them in there, and then that actuator runs a geared mechanism. We dump the pipe one by one. So almost every sub has something you got to dump. If that electrical system fails, because this is pretty critical to getting back to the surface, you can get back with the buoyancy bag, which you can see. You can see the bottom of it here. There's basically a bag, and that black high pressure tank back there feeds the 10,000 psi air into the bag. Well, 10,000 psi will barely fill the bag. It's about 2/3 full at Titanic depth. When you get to about 3,000 meters, it gets it totally full. And it's way more than you need on the surface. So that's one method of getting to the surface, but we typically weight the sub very heavily to get down. And we'll load 6 weights in there, and we'll drop 4 of them to get back to the surface. If that system failed, so you had a complete electrical failure and you can't activate those things, this is a hydraulic cylinder that goes into the cabin, and there's a hand pump, 10,000 psi hand pump. So all you gotta do is open a valve, and you pump this, and it pushes a pin, and this whole system drops off. So this, and all of this, and all the lead down here can be dropped in an absolute emergency
so you can get to the surface. Watch your step. We have 3 external HD cameras. Down here we have the 4K camera, and so it's 4 total cameras externally, and 1 sonar, yes. Estas son las poderosas luces, como estas, porque abajo en la oscuridad hay cero. Titan posee la ventanilla más grande que existe para un sumergible de este tipo. So what's the material of it? It's acrylic, plexiglass. Wow. Yeah, and it is 7 inches thick. Big. Weighs about 80 pounds. And when we go to the Titanic, it will squeeze in about 3/4 of an inch. It just deforms. The acrylic's great because it squeezes in, and before it cracks or fails, it starts to crackle. And so you get a huge warning if it's going to fail. Hello. Welcome to my sub. So typically when we're in the dive, you'll have 2 people sitting here and 2 people here and the pilot back there. So it's quite a bit of room. Ahora estamos conociendo el interior del sumergible. Estoy con el mero petatero, como diríamos en México, no me está entendiendo nada, pero él es Stockton, que es la cabeza que ha creado todo. Oh, sorry. So first thing we do, 1 button, so it doesn't detonate. Oh, wow. Hopefully what I want it to be is you walk in, it senses motion, it senses who you are. You say hello, Titan, it senses your voice. It says, Stockton, how deep are we diving today? So we're going to 4,000 meters. The sub is your vehicle to get there. It should be an elevator. It should not be an exercise in buttons and switches and stuff. Yeah. So this is the main screen that pops up. We're not going to turn the batteries on right now because they're working on them. But we have... La tecnología del sumergible es muy compleja, pero de un aspecto muy simple. Los científicos ciudadanos o especialistas de misión como yo podemos involucrarnos cuanto queramos en la operación del sumergible. Hay unas tabletas con acceso a las cámaras que permiten observar el entorno aun cuando no se está en la ventanilla. Sin embargo, no podemos olvidar que este es un sumergible experimental y que todos estos elementos deben ponerse a prueba a 4.000 metros de profundidad, donde los fallos pueden ser letales. Pero el entusiasmo de Stockton es contagioso. Ver cómo alguien que persigue sus sueños abre puertas para que otros podamos hacer lo mismo. I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, you're remembered for the rules you break. And, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society. And that really, to me, is about innovation. It's not invention. Innovation is when you take an invention and you make it, accepted broadly. And maybe think of ocean exploration the way everybody thinks of space exploration. Because this is where we're going to find the strange new life forms. And the future of mankind is underwater. It's not on Mars. We're not going to have a base on Mars or the moon. We'll try, we'll waste a lot of money. We will have a base underwater because when the sun extinguishes, there will still be hydrothermal vents, and there will still be those life forms down there that are living off of chemosynthesis that don't need the sun. If we trash this planet, the best lifeboat for mankind is underwater. Ahorita en 5 minutos se va a hacer un lanzamiento de prueba para probar la plataforma, que es la que ha estado fallando un poquito. Todavía no salimos de St. John's, entonces van a probar la plataforma antes de partir. Y pues les voy a grabar eso porque la verdad emociona. Porque haz de cuenta que están lanzando un cohete, yo me emociono. Y vamos a ver qué tal funciona. Crucen los deditos a que todo funcione bien y así nos podemos ir. Y todo pinta para el éxito. La rampa ha tenido unas modificaciones que se espera puedan hacer el descenso de la plataforma más suave. Estando en puerto, la rampa se pone a prueba. Los nervios son palpables. Si la suavidad con la que la plataforma se desplaza no es suficiente, podría dañar elementos del sumergible y, de ser así, nuestra misión quedaría cancelada. La plataforma es desplazada lentamente y colocada sobre las tranquilas aguas del puerto de St. John's. Por ahora, la prueba ha sido un éxito. Pues aparentemente salió todo bien, todo estuvo bastante tranquilo, parece ser que va muy bien, así que vámonos.
Hemos firmado ya todos la bandera de la misión, ya está alzada, está ondeando junto con el viento y nos vamos. Ahora sí nos vamos, estamos dejando San Juan de Terranova y vamos a la aventura. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si lo vamos a lograr, no sabemos si vamos a tener éxito, pero sí va a haber mucho aprendizaje y esta aventura todavía ni nos vamos y ya la estoy gozando muchísimo, así que cruzando los dedos y esperamos que en el camino veamos algunas ballenas o algo, estaría increíble. Con la esperanza y la ilusión en la maleta, dejamos el puerto de San Juan Terranova. 36 horas de viaje nos tomará llegar al punto donde se encuentran los restos del Titanic. El plan: intentar la primera inmersión exitosa de un sumergible de fibra de carbono a tales profundidades. El equipo se muestra optimista, pero no es una misión fácil. Hoy es el día, se llegó el gran día, hay emoción, las condiciones del clima son perfectas, el mar está calmadísimo y entonces en más o menos una hora se va a llevar a cabo la inmersión de prueba. Si esta prueba sale con éxito, es historia, será la primera vez que un submarino de ese tipo baja esas profundidades. En la tienda en línea de Alan por el Mundo tenemos todo tipo de productos de viajeros para viajeros. Los enviamos hasta la puerta de tu casa. Visítanos en www.alanporelmundo.com.